¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Bienvenidos al capítulo número 40 de Trail Talking Review, hoy número redondo, 40 capítulos ya entre las dos temporadas que llevamos con charlas con gente relacionada con el mundo del trail running. La charla de hoy hacía ya un tiempo que la quería hacer porque es con una persona que yo personalmente no hace mucho que conozco, pero quizá alguna espectadora que esté por aquí la llevará tiempo leyéndola, quizá escuchándola, etcétera, porque es una persona que lleva tiempo relacionada con el mundo del trail running. Ahora le preguntaremos por eso, y por eso también quería que hoy pasara por aquí. Os lo dije desde el primer día, queremos hablar con corredores, queremos hablar con corredoras, pero también queremos hablar con gente que vaya más allá. Y este es el caso de Ana Samuelson, a la cual ya puedo saludar. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Ana, decía que yo no hace mucho que te conozco, creo. No sé si la primera vez que coincidí contigo fue en Transgran Canaria de hace un par de años o algo así. Yo diría que UTMB a lo mejor. UTMB, quizá. Porque es como, sí, yo creo que quizás es el sitio donde más coincidimos todos. Yo he ido a 3 UTMBs con Trail Running Review. ¿Tú cuántos UTMBs has ido por ahí? Pues desde el 2008 solamente he fallado un año. Pues, así que he perdido la cuenta, la verdad. Ya pueden echar cuentas nuestros espectadores, y aquí es donde iba. Creo que es una persona que tiene mucho que contar, nos podrá poner su visión del trail running, y una visión yo creo un poquito peculiar también por cómo sigues las carreras. Y es que Ana es la creadora de Averno Trail, ¿no? Creadora, si no me equivoco mal. Sí. ¿Qué es Averno Trail, primero de todo? Por si alguien es la primera vez que lo escucha. Pues a ver, Averno Trail es una web donde intentamos un poquito dar información, pues eso, de carreras, de eventos, de material. Sí que al principio estaba más enfocada solamente a trail running, luego sí que es verdad que hemos abierto un poco más a deportes de aire libre en general, pero la principal diferencia es que está enfocada solamente en mujer, es decir, tanto el equipo que va y viene un poco, porque digamos que estoy yo sola, pero tengo colaboradoras, son todo mujeres, y sí que el foco está puesto siempre en la mujer. Entonces esa es la principal diferenciación con otras webs o con otros medios. Hay página web, se pueden encontrar por redes sociales, ¿no? Redes sociales, sí, sí. Sí, lo que pasa es que es verdad que es un proyecto que surge de una manera muy casual, ¿no? Yo solía ir a las carreras, ¿no? A acompañar y demás, y sí que, bueno, pues me daba cuenta que en aquellos años al principio, ¿no? Pues el foco no estaba muy puesto en mujeres, ¿no? Pues lo que siempre hablamos, en aquella época todavía había premios diferentes para hombres y para mujeres. Cuando llegaban el podio femenino, pues en muchos casos no había prácticamente gente en las metas, y bueno, pues surgió un poco la idea de ir contando, pues a los sitios a los que iba, ir contando un poco las carreras con el foco puesto solamente en mujer. ¿En qué año empieza el proyecto de Averno Trail? Pues empieza en 2012. Sí que yo antes había ido haciendo algunas otras cosas y demás, pero bueno, digamos que empezar con la web, que fue un poco el inicio. Las redes sociales vinieron más tarde, pero la página web surge como tal en 2010. Dices que cuando empezaste, 2012, que ya 12 años, ya parece cerca, pero... Ha llovido, sí. Ha llovido. Había mucha diferencia, ¿no?, de lo que era la carrera de las... siempre he focalizado esto en corredoras de delante, ¿no? Sí. O sea, sí, porque en las carreras en general no se hace distinción, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo en las metas, bueno, pues que sí que se notaba. Es decir, ahora, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Es decir, cualquier carrera que cuente, por ejemplo, con una meta como Courtney, como tuvimos en Transgran Canaria, evidentemente es noticia y a todos los medios les interesa. Pero sí que es verdad que en aquella época, primero, no había tantos medios, y luego, segundo, pues realmente la noticia normalmente solía ser el podio masculino, ¿no? Entonces es verdad que en ese sentido no había
prácticamente cobertura para la carrera femenina. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Siempre ha habido, yo recuerdo que los primeros años que yo iba a cubrir carreras por mi cuenta y digamos como hobby, pues por ejemplo Kim Farrero, el fotógrafo de la revista Trail, ya estaba allí y él estaba, o sea que no digo que no hubiera nada, pero sí que es verdad que a un nivel completamente distinto de lo que podemos tener ahora. ¿Cuándo se produció este cambio más notable o ha sido algo muy progresivo? Yo creo que es algo que se ha ido produciendo a lo largo de los años, ¿no? Sí que es verdad que cuando llegan corredoras, y no es por poner el foco ahí, pero yo creo que hay una diferencia y es obvia, corredoras como pueden ser Courtney Dauwalter, que está peleando en muchas carreras por el top 5, ¿no? Pues eso hace que los medios pongan un interés mayor en dar esa noticia, ¿no? Porque al final el foco está ahí, ¿no? Yo creo que este año, por ejemplo, estaremos todos de acuerdo en que el foco en Transgran Canaria era Courtney. Es decir, evidentemente había muchísimos corredores, muy buenos corredores, pero todos queríamos estar 5 minutos con Courtney. Es decir, el foco estaba puesto ahí, ¿no? Y yo creo que eso hace unos años no era así. Primero porque quizás no había una corredora con las características que tiene Courtney, y luego porque tampoco había tantos medios. Entonces yo creo que todo ha ido creciendo paulatinamente a lo largo de los años. Y ahora mismo, en este sentido, ¿en qué punto nos encontramos, según tu punto de vista, en cuanto a igualdad de seguimiento de carrera masculina, femenina, de repercusión, etcétera? Ya empezamos tirándome de la lengua, ¿no? A eso hemos venido. A ver, yo creo que hemos avanzado mucho. A ver, yo sí que es verdad que soy muy pesada con este tema, pero creo que es la parte que me corresponde, ¿no? O sea, sí que es verdad que las organizaciones, y yo por otro lado sé lo que es estar en una organización porque llevo los voluntarios del Gran Trail Peñalara, o sea, que sé lo que es estar organizando y sé lo que supone el esfuerzo que supone para una organización poner medios adecuados para que toda la gente que queremos cubrir las carreras nos lo puedan facilitar, y sé que es complicado, pero creo que parte de mi papel es dar la matraca y ser pesada e intentar que esos medios que normalmente hay para la carrera masculina se igualen con la carrera femenina, ¿no? En muchos casos es muy complicado, es decir, normalmente vosotros lo sabéis, y eso que vosotros siempre, digamos que nunca vais en los coches de prensa, ¿no? Casi siempre vosotros vais por vuestra cuenta, pero sí que es verdad que normalmente se pone un coche de prensa que intenta llegar por lo menos a los 3 y las 3 primeras de cabeza de carrera. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de los y las corredoras que estén ese año, es complicado, porque si hay mucho nivel, más o menos se puede adaptar, pero cuando hay mucha diferencia es complicado, porque no se puede llegar a todos los sitios, ¿no? Entonces, al final, hay que negociar de alguna manera el poder ver al máximo de corredores y corredoras en todos los sitios, ¿no? Entonces, para las organizaciones, poner 2 coches de prensa con 2 conductores, cuando realmente casi todo el mundo va en un solo coche, porque si se sigue cabeza de carrera, pues bueno, más o menos se puede intentar seguir a las 3 primeras, pero fuera de las 3 primeras es muy complicado, porque ya los tiempos se alargan mucho con cabeza de carrera masculina y es muy difícil poder llegar a los 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tú te encuentras con que haces los 10 primeros de cabeza masculina, y en esos 10 primeros prácticamente, salvo a lo mejor el primer avituallamiento o el segundo como mucho, en ese top 10 o top 15 solamente te da tiempo a ver a las 3 primeras. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú llegas a meta y has visto a los 15 primeros y a las 3 primeras en 20 sitios, pero no has visto nada más de la carrera. Entonces, es muy complicado, y para una organización es lo que te digo. A mí muchas veces hay organizaciones que me ponen a mi disposición, por ejemplo, un coche para que yo siga sola la carrera, cosa que durante muchos años he hecho, pero sí que es verdad que al final estás toda la noche, en vuestro caso normalmente siempre vais 2 o 3 compañeros y podéis adaptarlo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, ir una persona sola en un coche toda la noche conduciendo para llegar a los sitios, hacer las fotos o seguir la carrera, es verdad que implica un riesgo que yo en algunos momentos sí que he asumido, pero que llega un punto en el que dices, mira, es que al final las posibilidades de que tenga un accidente y tenga un problema no me valen, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que yo creo que las organizaciones en ese sentido poco a poco lo facilitan, ¿no? Es decir, en la medida de sus posibilidades
intentan, cuando hay un coche de prensa en el que vamos conjuntamente y yo quiero ver el mayor número posible de mujeres en carrera, pues lo que se intenta es, en lugar de ir a lo mejor a 10 avituallamientos o a 10 puntos, pues intentamos ir a 5 y estar más tiempo para poder ver al mayor número posible, no solamente de corredoras, sino también de corredores. Por lo tanto, el primer problema es un tema de recursos económicos. O si hubiera más recursos económicos, quizá se apostaría igualmente para vamos a mejorar no lo sé. Chicos, o sea, etcétera. Sí que es verdad que yo creo que es un problema de recursos, y luego creo que también es un problema de querer poner el foco ahí. Es decir, al final tú decides dónde pones los recursos, ¿no? Y lo que pasa es que también es verdad. Al final yo creo que todo es una pescadilla que se muerde de la cola, ¿no? Es decir, al final tú pones los recursos en algo que te tiene que reportar de alguna manera. Y es verdad que en muchos casos las mujeres seguimos siendo un segundo plato. Es decir, si nosotros mismos a la hora de hacer búsquedas en internet, a la hora de visualizaciones, si tú no pones tiempo en verlo ahí, a la organización no le va a compensar. O sea, esto es como, para mí un ejemplo claro es el fútbol femenino, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora se empieza a ver fútbol femenino en televisión? Pues porque han visto que empieza a haber un retorno de esa inversión que se hace. Si esa inversión no retorna, al final tú los recursos los dedicas a otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que se va trabajando. Es verdad de que el hecho de, yo por ejemplo el otro día, el streaming de Calamorro, jolín, a mí me parece que la carrera con muchísima diferencia más interesante de Calamorro fue la carrera femenina, es decir, la pelea que tuvieron Julia y Sara Alonso. O sea, lo siento mucho por la carrera que hicieron los chicos, pero a mí particularmente me parece que era donde estaba puesto el foco, ¿no? Entonces, al final, pero tienes que ponerlo. Si tú ahí en ese momento no tienes cámaras, te estás perdiendo eso. Entonces, bueno, pues al final es una apuesta. Yo creo que tiene que ser una apuesta por parte de las organizaciones y por parte de las marcas. Es decir, apostar, y probablemente a lo mejor al principio, hombre, yo creo que ahora estamos en un punto en el que sí compensa, ¿no? Pero sí que es verdad que durante años quizás estábamos en un punto en el que a lo mejor, bueno, pues se creía que no, que quizás no merecíamos ese foco. Mira, has sacado el ejemplo del fútbol femenino y quería no hablar de fútbol evidentemente, pero comparándolo con otros deportes, ya sea fútbol, básquet, ciclismo, el que sea, ¿crees que en este sentido en el trail sí que hay mucha más igualdad del foco a los corredores masculinos y femeninos? ¿O ves mismas diferencias? No, o sea, yo creo que sí que hay, yo creo que igual no el mismo, pero yo creo que sí se van haciendo esfuerzos. Es decir, yo creo que además las mujeres cada vez reclamamos más ese espacio. Es decir, cuando no tenemos el espacio, lo decimos públicamente. Al final hay canales donde tú ya también puedes salir y decir, oye, esto está mal, esto no me gusta cómo se está haciendo, y es una manera de llamar la atención, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que el trail siempre ha sido un deporte bastante igualitario en ese sentido. Te quiero decir que las mujeres siempre hemos tenido el espacio. Hay una cosa que solamente pasa en el trail, que yo creo que es súper bonita, que es el hecho de que tanto la élite como los corredores y las corredoras populares salimos todos juntos, y creo que eso, para mí es de las cosas más bonitas que tiene este deporte. Y yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que seguir peleando. Todavía sigue habiendo carreras que siguen dando diferentes premios en metálico a hombres y a mujeres, porque hay un porcentaje mejor de mujeres. Entonces, ostras, a mí ese tipo de cosas creo que sí que hay que meter el dedo en la llaga y sí que hay que quejarse. Te quiero decir que luego, evidentemente, una carrera, sobre todo cuando son carreras privadas, que son la mayoría, al final harán lo que quieran, ¿no? Pero luego tú también, como corredora, tendrás el poder de decidir, pues yo no quiero ir a esta carrera porque esta carrera no tiene una serie de detalles en igualdad. Es decir, y a mí una carrera que da premios diferentes es una carrera a la que yo no voy a ir. Yo. O cada uno es libre luego de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos suficientes herramientas como para ya poder decir, oye, mira, pues aquí sí, aquí no, esto me gusta o esto no me gusta. ¿Y por qué crees que puede ser algo más igualitario el trail que otros deportes? Porque es un deporte que se está profesionalizando ahora y por lo tanto
lo hace tanto chicos como chicas a la vez, por lo que has dicho que se sale todos juntos, por los valores que siempre se habla del trail, pues uno de estos es este. Bueno, yo lo de los valores del trail y que la igualdad sea uno de los valores del trail no creo que sea así, ¿no? Yo creo que al final, como todo, estás corriendo en un entorno natural, que al final es un entorno al que tú vas, es decir, es una elección que tú haces, entonces sí que yo creo que hay una serie de motivaciones que nos unen a todos, ¿no? Te quiero decir, al final el correr en la naturaleza, estás corriendo un riesgo, pero es un riesgo que tú asumes. Y entonces, pues entiendo que si estás corriendo ahí, te gusta la naturaleza, quieres cuidar de ella, entonces sí que es verdad que eso, de alguna manera, nos coloca a todos en unos puntos con cierta... pues eso, a mí no se me ocurre tirar cosas al suelo, ¿no? Que sí que hay corredores que pasa, pero yo creo que en general, cuando alguien corre en montaña y hace trail, yo creo que hay una serie de puntos en los que todos estamos, ¿no? Pues como puede ser cuidar la naturaleza, como el tema de compañerismo, es decir, o sea, normalmente cuando vas en carrera y hay un accidente o hay un problema, al final todos, te quiero decir, al final el puesto que tú hagas o el tiempo que vayas a hacer en meta, yo creo que pasa a un segundo plano, ¿no? Te quiero decir, porque mañana puedes estar tú, porque mañana puedes tener un problema y estar tú, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay ciertos valores que se nos presupone, pero porque al final es una elección, ¿no? Y yo creo que entra dentro del juego, ¿no? Y el tema de igualdad, no, yo creo que, es lo que te digo, yo creo que se han ido dando pequeños pasos, ¿no? Y que al final es un trabajo que hemos ido haciendo todos, al final han ido entrando más medios, si vosotros publicáis una noticia de mujeres y eso interesa, al final también vosotros vais a entrar a ese juego. Si esas noticias que tú publicas no interesan, pues vas a publicar otras, porque al final aquí, o sea, todos estamos... Tú necesitas recibir algo a cambio de lo que tú publicas. Entonces yo creo que ese también es un problema y es parte, los lectores y las corredoras tenemos parte de culpa, ¿no? Es decir, no podemos exigir a los medios que se impliquen en noticias con las mujeres si luego esas noticias no se leen y si luego no somos nosotras las que compartimos esas noticias. Entonces, al final yo creo que ha ido avanzando como va avanzando la sociedad en feminismo, ¿no? Es decir, al final y en igualdad. ¿Qué quiere decir? Al final son pequeños pasos que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena para que vaya. Yo creo que siguen faltando muchas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, los tiempos de corte. Yo siempre lo digo, tú vas a Estados Unidos o sales a Europa, fuera de España e Italia, y los tiempos de corte de las carreras son muchísimo mayores. Yo recuerdo el año pasado corrí en Mozart, y Mozart tiene una meta, me parece son 5 o 6 carreras, pero tiene una meta que la tiene abierta todo el día. Entonces, da igual la distancia que tú hagas, que puedes tardar el tiempo que tú quieras, porque la meta está abierta. Entonces, el hecho de que tú tengas tiempos de corte más largos también hacen que las mujeres se animen. Y luego hay una parte que yo creo que tenemos que trabajar mucho más las mujeres, y hablo en general, quizás somos mucho menos competitivas que vosotros. Me refiero a las corredoras populares, ¿vale? Es decir, yo conozco un montón de amigas y de mujeres que corren un montón, que entrenan un montón y que luego no se apuntan a las carreras. Porque les da miedo, porque los tiempos de corte son ajustados, por una serie de cosas. Entonces es verdad que para nosotras quizás hacer deporte tiene una parte mucho más lúdica que para vosotros. Yo creo que en general, y entiéndase que luego seguro que todo el mundo puntualiza, en general vosotros cuando decidís hacer un deporte os lo tomáis mucho más en serio, ¿no? Es como, bueno, pues esto lo meto dentro de mi horario, de mi calendario, de tal, y soy riguroso y salgo a hacer deporte. Nosotras quizás no tenemos tanta esa cultura deportiva, y para nosotras muchas veces yo creo que el hecho de hacer deporte es más un tema de salir de nuestro día a día, y es más una parte lúdica de que luego probablemente te guste, te implique, al final quieras hacerlo mejor y te animes a competir y te animes a hacerlo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que esa entrada es mucho más lúdica y no tanto tan competitiva como en un momento dado yo creo que es para vosotros. Hace unas semanas o meses ya hablábamos con Aroa Sio y con su proyecto para promocionar el deporte femenino, y por aquí va un poquito también su visión, que si queréis recuperar la charla, que creo que fue interesante. ¿Crees que
claro, hasta ahora nos hemos centrado como en la élite, ¿no? En las corredoras élite, todo el seguimiento, etcétera. Uh-huh. ¿Crees que hace falta un mayor volumen de corredoras populares para ayudar a que el foco también se pueda poner más en las corredoras élite? Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Y creo que proyectos como el de Aroa son súper buenos. Y la prueba está ahí. Es decir, es que no hay más que ver los números de Aroa. O sea, es que el grupo de Aroa ahora se ha hecho ahora en marzo hicimos, porque bueno, yo colaboré en Madrid con el grupo que se hizo en Madrid, pero es que en la zona de Aroa fueron 200 y pico mujeres. Entonces, sí que hay ese hueco y sí que hay ese espacio, pero es verdad que por X razones a nosotras nos cuesta mucho más. El otro día veía un vídeo de una chavala a las 11 de la mañana que había salido a correr y que tenía que aguantar hoy en el siglo XXI, en el año 2024, a un Menda a su lado diciéndole obscenidades. Es que eso nos pasa a los tíos y a nosotras sí. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar cortándome de salir a correr a las 11 de la mañana? Entonces, no te estoy hablando de las 3 de la mañana y aguantarte un tipo. Uh-huh. Y eso pasa, y eso a vosotros nos pasa. Entonces, si yo un día salgo a correr y me pasa eso, es que no voy a salir más. El hecho de ser un deporte individual y no un deporte en equipo, ¿crees que también es un limitante en este sentido? No lo creo, pero sí que es verdad que aúna un poco lo que te decía antes, ¿no? Para nosotros es más un tema social. Entonces, al final, el tema de ir en pandilla cuenta mucho más. Es decir, al final, salir sola, hay una parte, yo creo, que para nosotros, aunque no lo quieras pensar, es inevitable, que es el hecho de salgo a correr sola y siempre piensas que puede haber un riesgo, ¿no? Es decir, correr por zonas donde no hay luz, o que puede ser cultural porque nos lo han enseñado desde pequeñita, ¿no? Ten cuidado, no vayas sola, no, que te pones, que no te pones. Pero sí que es verdad que existe. Yo tengo 51 años, creo que soy una tía bastante independiente y yo si paso por un día, o sea, en el retiro por la noche cuando salgo a correr, yo no salgo a correr de noche en el retiro sola. Pues porque no me mola, porque hay gente, pero no sé lo que me voy a encontrar y no me apetece pasar un mal rato. Entonces, al final, bueno, pues buscas espacios donde puedas salir con gente. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor para nosotras el hecho de que sea un deporte individual, de alguna manera te puede cortar de alguna manera. Pero bueno, yo creo que cada vez hay más grupos de mujeres, cada vez, no sé si me gusta mucho la palabra, pero bueno, estamos más empoderadas, y es decir, y en un momento dado, cuando tienes una situación incómoda, eres capaz de decir, mira, tío, hasta aquí, o de pedir ayuda a la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que a las mujeres, es lo que te digo, ¿no? Es decir, tenemos ahí pequeñas trabas que nos hacen muchas veces que, bueno, pues que nos coartemos o que nos cueste más entrar en el deporte. Y luego hay una cosa importante, y los datos están ahí, es decir, en carreras cortas el porcentaje de mujeres es muchísimo mayor que en carreras largas. ¿Por qué? Porque toda esa parte de entrenamiento que necesita una carrera larga, al final es tiempo que tú tienes que quitar de trabajo, igual que vosotros, ¿no? Pero es verdad que nosotras al final tenemos una carga que es la casa, que es la familia, los hijos. Entonces, al final, preparar una carrera larga te exige un nivel de exigencia muchísimo mayor. Entonces, pues al final dices, ostras, ya de por sí lo que conlleva preparar una carrera de esas características, si además tengo que hacer encaje de bolillos porque tengo que cuadrarlo con el curro, con los niños, con no sé qué, con tal o con cual, pues al final dices, pues mira, me tiro a distancias más cortas donde a lo mejor ese esfuerzo no me supone tanto esfuerzo, ¿no? Y luego es verdad que, por ejemplo, de las mujeres que toman la salida en carreras largas, somos mucho más constantes, quiero decir, o sea, tú asumes que sales y llegas a meta. Es decir, porque el esfuerzo que te ha supuesto todo eso, ¿sabes? Quizás nosotras ahí somos más perseverantes en ese sentido, ¿no? Es decir, que a lo mejor a vosotros, bueno, pues no me sale una buena carrera, me retiro y tiro a otra, ¿no? Es decir, nosotros es como, bueno, salimos aquí y llego a meta, me cueste lo que me cueste, ¿no? Eso que decías de que el porcentaje en carreras más largas, más cortas, hay mucha diferencia, y los motivos por los cuales no hay tantas chicas en las carreras largas, ¿crees que en 20, 30 años, por los cambios que está haciendo la sociedad, esto cambiará solo por este simple hecho?
Sí, sí, lo que pasa es que pasan dos cosas. Yo creo que venimos de un boom de las carreras ultras, de las carreras largas. Es decir, yo cuando empecé en el 2008 más o menos, al final las carreras largas eran carreras enfocadas a un tipo de público muy particular, es decir, a gente muy mayor que tenía detrás un bagaje muy grande de muchos tipos de carreras, ¿no? Y al final eran más aventuras que carreras, hasta que de pronto en el 2008 llega Kilian y revoluciona el mundo de las ultras y de este deporte en general, y de pronto se abre a un público mucho más amplio, ¿no? Y creo que hemos tenido unos años donde las ultras eran todo el mundo quería correr ultras, y creo que ahora vamos un poco en el que todo vuelve un poco a su ser. Creo que carreras más cortas como medias maratones y maratones, o incluso carreras hasta 80, 100 kilómetros, creo que van a tener mucho más recorrido, y creo que carreras a partir de ahí se van a ir otra vez de alguna manera, diluyendo un poco, ¿no? Y se van a quedar pues como lo que yo creo que son, ¿no? Que son aventuras y que no son para correr 5 ultras de más de 100 kilómetros al año, ¿no? Entonces, sí que creo que van a bajar un poco, pero sí que creo que el público que va a ir, creo que se va a abrir más a mujeres, ¿no? Es decir, yo creo que ese tipo de carreras a las mujeres nos van muy bien, y tenemos ejemplos como el otro día en la Barclays y demás. Es decir, creo que las carreras de ultradistancia, las mujeres, por nuestra constitución y por nuestra manera de ser, creo que nos funcionan bien. Y creo que sí, que el hecho de ir viendo, pues eso, de cada vez pues una Courtney, Paris, es decir, hay un montón de gente que va a hacer que las chavalas que son más jovencitas y tal vean eso, y según vayan haciendo un recorrido de ir pasando de distintas distancias, vayan a distancias más largas. Quiero volver un poquito a lo que hemos hablado al principio, como medio que sigue carreras importantes poniendo el foco en las chicas. Hemos hablado que uno de los problemas es tema recursos. Si nos centramos entonces en UTMB, que es la carrera con más recursos, ¿cómo es hacer un seguimiento de un UTMB poniendo el foco en la carrera femenina? Hoy en día la puedes hacer siguiendo las coches de prensa de sí, la organización, etcétera. UTMB siempre ha tenido, porque además siempre lo ha tenido como con dos focos, ¿no? Es decir, por un lado siempre han tenido un seguimiento de carrera más de cabeza de carrera, y luego han tenido siempre otro seguimiento de carrera más enfocado a ver toda la carrera. Es decir, hay puntos donde ves la cabeza, pero luego está muy enfocado al corredor y la corredora popular, ¿no? Y creo que en ese sentido siempre lo han hecho bien. Yo es verdad que llevo muchos años yendo a UTMB, y a mí me gusta seguirla sola. Creo que es la única carrera en la que no me importa ir en mi coche. Sí que es verdad que siempre he tenido la suerte de que he podido ir acompañada. Recuerdo los primeros años, solía ir con Celeste. Celeste trabajaba en aquella época para quienes tengan ya muchos años, trabajaba con Transgran Canaria, y entonces, bueno, pues ella estaba en la feria del corredor los primeros días de UTMB, y luego el viernes, cuando se desmontaban las casetas, pues se venía conmigo y hacíamos todo el seguimiento de carrera. Entonces es verdad que a mí UTMB es la única carrera que la hago en coche, conozco muy bien el recorrido y me gusta seguirla por mi cuenta, porque además me gusta ir a sitios donde no va en general la prensa, pero es verdad que lo tienen muy bien montado y lo puedes hacer bien. Es decir, si quieres seguir cabeza de carrera o si quieres hacer un seguimiento, digamos, más amplio de todo. En ese sentido UTMB, pero es lo que tú dices, ¿no? Es quizás la carrera con más recursos, y en ese sentido normalmente siempre suelen poner bastantes facilidades. Hay que decir que en UTMB, porque en las otras carreras durante años sí que se hacía seguimiento, y ya los últimos años no se están haciendo. No se están haciendo, o sea, ha ido a peor. Bueno, han reducido, digamos que lo han enfocado solamente en UTMB, ¿no? O otros años, por ejemplo, yo TDS, que es una carrera que me gusta mucho. Sí, me refería a eso, ¿no? TDS, que durante muchos años sí que había un coche de prensa que seguía TDS. Bueno, pues ya este año, pero volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Es decir, ¿por qué han quitado ese coche de prensa? Probablemente porque han visto que el seguimiento de la TDS pues no es una carrera que interese al público. Entonces, al final tú también reorganizas tus recursos en lo que importa y dónde está puesto el foco, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pasan recursos porque es que realmente la carrera de la TDS, yo recuerdo los años que he hecho seguimiento de prensa con ellos, creo que íbamos Kim,
alguno más que se colaba y yo. O sea, íbamos en un coche de prensa 2-3 personas, no íbamos más. Entonces al final tú piensas, ¿compensa? Pues al final lo organizas de otra manera y Kim se busca la vida, va por otro lado, entonces bueno, pues al final todos nos ubicamos de distinta manera, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de UTMB no hay ningún problema. Ellos tienen una muy buena organización y además lo trabajan muy bien porque puedes hacer muchos tramos andando, es decir, pues hay un momento en el que te dejan en Arnuba, puedes subir al Col Ferret y ver amanecer desde el Col Ferret a los primeros corredores, pero luego pues bajas a la zona de la Folie y puedes ver el resto de carrera. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido son, bueno, al final para mí es la carrera de referencia, con muchas cosas que a veces me pueden no gustar, pero creo que también parte de este deporte está donde está gracias a UTMB, porque ha sido, yo creo que la máquina que ha tirado de este deporte durante mucho tiempo y siguen teniendo cosas que las hacen muy bien. Hablas, ha salido esto de si no interesa, no se va a dar a invertir recursos. Para interesar, centrándonos en las corredoras y corredores, ¿es un tema de carisma de los protagonistas, un tema de lo que hacen? Por ejemplo, Transgran Canaria, hablábamos de este año, había Courtney Dauwalter. Courtney pone el foco, es una corredora internacional. Según tu punto de vista, imaginemos, solo hay un coche de prensa, etcétera, deberían haber ido, si solo se pudiera focalizar en un corredor o en la carrera masculina o femenina porque se separan demasiado, ir solo a la femenina porque interesa más que la masculina. Así es como funciona hasta el momento, al revés, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí también hay un problema de tiempos, y lo sabéis vosotros, que siempre estamos ahí haciendo encaje de bolillos, ¿no? Al final, Courtney tiene un nivel muy, 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 muy alto. Entonces, muchas veces no se plantea tanto seguir cabeza de carrera femenina, sino seguir a la ganadora. Porque el problema es que muchas veces los tiempos se diluyen un montón. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el coche, digamos, de prensa va básicamente con cabeza de carrera, y eso es ir con Courtney Dauwalter porque está dentro del top 10. Y a lo mejor las siguientes corredoras van un poco más atrás. Entonces hay un punto donde sí que es complicado, ¿no? Y al final es como, ostras, o sea, yo tengo menos problemas porque mi foco está puesto en mujeres y no tengo que tal, pero para vosotros muchas veces es complicado porque es, ostras, los Pirineos están llegando a meta, pero no puedo salir a ver a las chicas porque Courtney viene dentro del top 10, con lo cual probablemente en 1 hora, 2 horas esté en meta, pero es que las siguientes igual vienen a 3. No, al final Courtney lo metes en el saco de cabeza de carrera de chicos y luego está... Pero esto claro, es síntoma de que realmente falta más cantidad, ¿no? Más volumen, más densidad de corredoras de mujeres, élite, profesionales que puedan dedicarse. Claro, pero al final es todo, es decir, al final las marcas también tienen que hacer un apoyo es lo que te digo, al final de alguna manera es un salto de fe, que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es un salto de fe por parte de todos, ¿no? Es decir, joder, vamos a apoyar más. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, este año la gente de Coros hizo una charla en UTMB única y exclusivamente con mujeres, pero es que, joder, es que tienen muy buenas, es que estaba Aroa, estaba Maite Mayora, joder, ahora me he quedado en blanco, estaba Sara Alonso, ostras, interesa mucho, o sea, a mí que un evento esté única y exclusivamente enfocado en mujeres, en cómo ellas viven este deporte, en cómo ellas gestionan sus entrenamientos. Estaba Virginia, me acabo de acordar, Virginia Pérez Mesonero. Ostras, entonces, bueno, pues al final es ir dándonos esos espacios para que cada vez seamos más y cada vez interesemos más al público. O sea, yo creo que ahora sí que es verdad que viene una generación de chavalas muy jovencitas, hoy con unos potenciales brutales, y que eso va a hacer que cada vez haya más niñas que quieran. Yo me acuerdo de cuando yo llegué aquí al trail, joder, poco más que estaba Mónica Aguilera, que tú preguntas ahora, probablemente mucha gente no sepa quién es Mónica Aguilera, pero Mónica Aguilera quedó segunda en UTMB, ha hecho podio en maratón de sables, hostias, es una tía muy muy potente, pero claro,
Entonces, claro, las niñas ahora tienen, o sea, yo creo que cualquier niña que corra sabe quién es Courtney y quiere ser Courtney. Entonces, bueno, pues probablemente de aquí a 10 años o 15 años tengamos mucho más volumen de corredoras, y es hora que haya mucho más volumen de corredoras en el pelotón y populares, y eso hará que el nivel crezca y que haya muchas más corredoras delante, y yo creo que eso es bueno. Necesitamos relevo, ¿no? Y ojo, yo veo ahora, es verdad que a veces te da un poco así el agobio, ¿no? Pero, jolín, están entrando chavalas buenas, ¿no? Porque, o sea, es que al final Ollana lleva un montón de años, que cuando yo empecé a ir a las carreras, Ollana ya corría y ganaba carreras, y Ollana 15 años después sigue estando ahí y sigue ganando carreras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, que al final, bueno, pues todo va pasito a paso, todos tenemos que poner nuestro granito de arena dentro del donde tengamos puesto el foco, y eso hará, pues eso, yo creo que en 10 años, bueno, probablemente antes, ¿no? Empecemos a ver. Las marcas están haciendo apuestas muy potentes por corredoras dentro de sus equipos. El caso de Sara, el caso de Claudia Trems, es decir, jolín, Julia Fon en Bruce. Ahora has sacado dos temas que quería hablar. Uno de sacar nombres, que ahora tengo un pequeño test que quiero que te mojes dando nombres de corredoras. Pero antes, lo de las marcas, que también has sacado tú de marcas. ¿Crees que las marcas están apostando por igual con chicos o con chicas, o aunque estén apostando fuerte no es el caso? Hombre, yo sí veo apuestas. Me gustaría que hubiera más, por supuesto, pero bueno, yo creo que sí las hay. Aparte, yo creo que ahora, o sea, ojalá fuese un tema de conciencia, que estaría guay, pero también yo creo que es un punto en el que nadie se quiere ver señalado, ¿no? Es decir, ahora mismo una marca en la que solamente tuviese en su equipo chicos, hombre, no, está claro. A mí desde luego ¿sabes? Me molestaría bastante, y creo que no soy la única, ¿no? Entonces se agradece, ¿no? Estoy pensando en Sport HG, ¿no? Sport HG, desde el primer momento que entró en el trail, hizo una apuesta puramente femenina, es decir, realmente la apuesta de Sport HG desde el primer momento fueron mujeres, y mujeres muy, muy potentes, y luego tenía hombres que corrían bien, pero en ese sentido yo creo que Jordi fue de los primeros que hicieron una apuesta por el trail femenino y por tener a chicas muy potentes dentro de su equipo, ¿no? Y al final, bueno, pues al final eso hace que estén delante, que sean visibles, que los medios les den cobertura, y al final todo eso acaba sumando. Mira, ahora te voy a contar una cosa que nos pasa a nosotros como Trail Running Review cuando vamos a carrera. Tú lo has dicho, tú vas a carrera, te centras en las chicas. Nosotros, que intentamos hacer esta visión global y hacemos entrevistas, siempre vamos con un poco la intención de intentar poder entrevistar al máximo de chicos y chicas. Y chicos, te salen, pensando en un momento, te salen muchos que podrías llegar a entrevistar, pues porque o son candidatos a ganar, tienen cierta repercusión, etcétera. Chicas, nos cuesta, siempre hay algunos nombres muy claros, pero cuesta intentar poder llegar a la misma cantidad de entrevistas de chicos. Y esto está claro que significa que aún falta, aunque vemos también la apuesta de las marcas. Sí, pero al final es lo que dices tú. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay 5 corredoras que están delante, que son las que más o menos coinciden en el mayor número de carreras, y al final son las mismas. Es verdad que luego ahí hay un salto, ¿no? Porque es decir, que es verdad, y luego pasa una cosa. Vamos, y a mí me pasa, cuando me llamaste el otro día fue como, perdona, ¿qué pinto yo aquí? Es decir, a las chicas nos cuesta mucho. Es decir, el ponerte delante de una cámara, o sea, porque a mí me pasa, porque a veces, pues eso, mujeres a lo mejor que han llegado después del top 3 o del top 5, digo, pues me interesa tu historia como popular y tal, y es como, no, pero es que yo qué voy a contar. Joder, pues es que a mí me interesa, ¿sabes? Probablemente me interese más tu punto de vista a mí como popular que si me cuenta Claudia Trems su carrera, pues porque al final la de Claudia va a decir, qué guay, qué buena corredora, pero no me voy a sentir identificada. Si me la cuenta alguien que ha entrado en el puesto 200, pues probablemente me sienta mucho más identificada con ella que tal. Pero es verdad que es como,
¿yo qué pinto ahí? O sea, a mí me pasa, que voy a veces y tal, y me dicen, no, yo no. Digo, nada, hasta luego. No, en estas entrevistas, en estos Trail Talking, que también intentamos pues que vengan tanto chicos como chicas, también me pasa que la respuesta en general, evidentemente cada caso es un mundo, pero de chicos es más sí, sin ningún problema. De chicas cuesta un poco más, pero bueno, entiendo que forma parte de este proceso. Si se da la oportunidad, claro, dará visibilidad, si da visibilidad será más reconocido, etcétera, etcétera. Mira, yo siempre lo cuento porque me hace mucha gracia con Usue Fraile. Usue odia las entrevistas. O sea, yo creo que es de las personas en ese sentido más antisocial, entiéndase, con tal, porque no le gustan, no se siente cómoda. Pero luego, y contado por ella, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Dice, de pronto un día falla, no estás en una carrera y cuando nadie te llama es como, joder, vengo a correr, lo quiero hacer bien, quiero estar delante y nadie me entrevista, ¿no? Entonces, es verdad que a veces es complicado, ¿no? Porque dices... Yo además que siempre voy así como, perdona, tienes un hueco, tal y cual, entonces es como, no sé si molesto, si no molesto, o sea, entiendo que a veces es complicado y sí que es verdad, yo creo que ahí nosotras tenemos que dar un paso al frente y decir, hostias, estoy aquí, estoy corriendo, me lo estoy peleando, pues oye, ¿por qué no me van a hacer una entrevista? O ¿por qué no, sabes? ¿Por qué no voy a dar mi punto de vista sobre algo, no? Pero es verdad que, bueno, forma parte, yo creo que, pues eso, de las cosas que también nosotras tenemos que ir trabajando. Mira, ya que has sacado el nombre de Usue Fraile, de entrevistas, etcétera, te quiero hacer, 4 o 5 preguntitas de que quiero que te mojes un poco, me saques nombres. El primero es, ¿cuál es la corredora que más te ha gustado en entrevistar a lo largo de todos los años que llevas aquí? Puedes decir 1 o 2 o 3 si te vienen claramente a la cabeza, pero de esas entrevistas que dices, es que me hace realmente ilusión porque sé que pues fíjate, va a ser entretenida o lo que sea. Quizás con Usue, porque es un hueso duro de roer y eso que yo tengo muy buena relación personal con ella, pero es una tía dura. Y tengo alguna entrevista con ella en la que se abre mucho, ¿no? Y para mí es especial, ¿no? ¿Sabes? Cuando alguien que sabes cómo es, que no tal, de pronto, ostras, la ves, ¿sabes? Relajada y contándote cosas que, ¿sabes? ¿Qué tal? Y bueno, con Usue me pasa, ¿no? Que, bueno, yo creo que he establecido con ella una relación buena a lo largo de los años, ¿no? Y sí que es verdad que tengo con ella alguna charla que para mí es especial. Quizás otro momento para mí muy especial fue la meta de Nuria Picas en UTMB, fuera de polémicas de todo tipo. Ostras, a mí, o sea, recuerdo aquel momento como uno de los momentos más bonitos, la entrada en meta de Nuria, y luego tuve la suerte de entrevistarla prácticamente en la misma meta recién entrada y, es que estaba súper emocionada, todo lo que había vivido en carrera y para mí fue un momento así bastante guay. Otra pregunta, ¿qué corredora, quizás es la misma respuesta que me has dado, no pasa nada, pero ¿qué corredora cuando la ves en la lista de salida te saca una sonrisa, piensas de, ¡guau, qué guay que esté aquí, hoy vamos a disfrutar, ya sea ahora, del pasado? Pues fíjate, no tanto porque vaya a disfrutar, porque es una corredora que igual no da quizás el espectáculo para ello, pero una corredora que me gusta siempre verla correr, porque además hace un par de años me dijo, no, ya estoy muy mayor, no voy a bajarme un poco y tal, y lleva 2 temporadas bastante buenas, que es Ildiko Westminster, que es una tía que lleva muchísimos años corriendo, es una corredora a la que no se le da mucha cobertura, pero es una corredora de ultras fantástica, que siempre está en el top 5 y es una corredora que a mí siempre que la veo en la línea de salida y tal me produce una ternura, o sea, me produce una sonrisa y es como, joder, qué guay que siga aquí, ¿no? Y bueno, en general, o sea, a mí me mola mucho ver, o sea, reconozco que me tira mucho más cuando veo a corredoras que las conozco hace muchos años, que llevan ahí, que corredoras quizás más jóvenes, ¿no? Quizás a mí me cuesta más estar un poco más al día de las chavalas que vienen por delante y tal, y reconozco que a mí seguir viendo, pues eso, a Ollana,
correr, estoy recordando ahora, por ejemplo, la carrera que hizo Yana el año pasado, o sea, no el 2023, el 2022 en Canfranc, batiendo su propio récord por casi 20 minutos en la maratón de Canfranc. Ostras, ¿sabes qué dices? ¡Qué guay! ¿Sabes? Entonces, bueno, quizás yo para eso soy muy romántica, me quedo un poco anclada ahí en esos tiempos. Ahora entrando ya un poco más a nivel deportivo, a nivel de resultados, a nivel de, no sé si decir calidad, pero bueno, te quiero preguntar cuál es, con la corredora que te quedarías como, es que era la mejor. Sé que es difícil, por comparar distancias, comparar, etcétera, pero corredora del pasado, corredora que se haya retirado o ya no esté allí arriba del todo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Courtney está a tal nivel ahora mismo. Te quería preguntar con pasado, luego presente y luego joven promesa. Vamos primero, bueno, Courtney, entiendo que de ahora mismo te quedas con Courtney. A ver, no, si me tengo que quedar con una corredora, con una sola corredora, creo que es Courtney. Bien. Porque creo que de alguna manera, para mí quizás es el equivalente a lo que es Kilian. O sea, me parece que es una corredora con un talento brutal. Es verdad que quizás está más enfocada a largas distancias, pero es que me parece que es una corredora que lo tiene todo. Es decir, es que la ves correr y lo hace tan fácil, parece que va caminando. No sé, es que para mí me parece que es la corredora de trail. Es decir, si me tengo que quedar con un solo nombre, para mí es Courtney, sin lugar a dudas. Y alguien del pasado. Entiéndase, del pasado, quiero decir alguien que quizá ahora ya no va a una carrera y es favorita, ni nada. Puedes seguir corriendo sin ningún tipo de problema, pero cuando tú empezaste a seguir el trail, etcétera. Pues fíjate, quizás Chrissy Moelle, la americana, que sigue corriendo. De hecho, pudimos hablar con ella este año en UTMB, con motivo del 20 aniversario y demás. Pero para mí Chrissy, pero quizás porque cuando yo empecé es quien estaba corriendo, quien estaba de alguna manera un poco ganando, y no sé, es una corredora que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Y corredora del futuro / joven promesa que ahora esté empezando pero que veas como...? Que me lo pones muy complicado, porque además ahora, quizás antes es verdad que las diferencias no era tanto, pero yo creo que ahora, jolín, es que claro, ves el otro día en Calamorro la pelea de Sara y Julia y dices, es que los próximos años nos esperan unos años maravillosos de verlas correr. Yo creo que en ultras es lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que vamos a ir a que corredoras que probablemente estén corriendo 100 kilómetros y tal, un poquito más adelante, sean corredoras que las veamos en ultras haciendo cosas chulas, ¿no? Pero me lo pones complicado. Mira, pues sobre todo por eso, ¿no? Porque yo creo que como que se están especializando quizás un poco en, que me parece bien, es decir, cuando eres muy joven tienes velocidad y yo creo que hay que apurarlo y jugar a distancias más cortas. Y luego ya tienes tiempo de ir dando más pasos, ¿no? Pero es lo que te digo, yo creo que ahora mismo tenemos un nivel de corredoras muy muy bueno, de chavalas muy jóvenes. Estoy pensando en Inés Astraín, o sea, hay un montón de chiquitas súper jóvenes que yo creo que nos van a regalar momentos súper bonitos y mola ver el panorama que viene. Mira, una espectadora nos ha mandado una pregunta para ti relacionada con esto, que era ¿cómo ves la proyección de las jóvenes promesas y si se les da el soporte necesario? Ya has dejado claro que tenemos presente y futuro de corredoras con mucho nivel, pero ¿crees que hay este soporte necesario para...? Yo creo que poco a poco se va haciendo, es decir, yo creo que las marcas están apostando, espero que no sean, ¿sabes?, cosas puntuales y que realmente puedan contar con ese apoyo. Sí que es verdad que a mí hay una cosa que quizás por venir de donde vengo, y lo hablaba con Nuria Picas hace poco, claro, para nosotras es impensable que alguien se dedique solamente a esto, ¿no? Porque dices, ostras, al final tu carrera como deportista, por desgracia, es muy cortita, ¿y qué vas a hacer a mañana, ¿no? Nuria comentaba que para ella esto siempre había sido el plan B, ¿no? Es decir, yo en su caso es bombera, es decir, yo tengo una vida y además, bueno, pues corro, puedo
vivir más o menos de alguna manera de esto, pero joder, poner el foco 100% en esto sí que es verdad que es una parte que a mí quizás me da un poco de vértigo, ¿no? Es decir, esas chavalas que están entrando ahora, que quizás se sienten, bueno, pues apoyadas por una marca, pero claro, una marca te van a apoyar durante un tiempo que realmente, volvemos a ver siempre, tengan retorno respecto a lo que tú le das. Es decir, sí que hay una parte a mí que me da un poco de miedo de cómo esas chavalas en un momento dado, el día de mañana, lo van a gestionar, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor ahora todo lo ven como, joder, pues qué guay, puedo vivir de esto. Lo hablaba también con Claudia Trems, ¿no? Ella es arquitecta y ella siempre, además lo decía, ¿no? Decía, ostras, es que en mi vida, si solamente la enfocase a esto, de pronto tienes una lesión y si tú tienes otro trabajo y tienes otra vida, lo vives de otra manera. Es decir, puedes poner el foco en tu día a día, pero si tu día a día, 24/7, son las carreras, ostras, también gestionar eso creo que es muy complicado. Entonces, hay una parte que me alegra mucho de que puedan vivir de ello, pero creo que tienen que tener un entorno que realmente las ayude y que quizás no sea solamente eso, porque creo que quizás el día de mañana a lo mejor te encuentres con que de pronto tienes 35 o 40 años y estás ahí sin nada, ¿no? Entonces, creo que tienen un futuro interesante y bueno, pero que también creo que tienen que saber cómo gestionarlo. Ana, antes de terminar quiero hablar un poquito de material, un par de cosillas, pero me ha venido ahora a la cabeza una cosa que antes te quería repreguntar, pero se me había pasado y quiero saber tu opinión. Has dicho, el trail es un deporte que junta en la misma carrera populares, élite, junta chicos y chicas en la misma carrera. ¿Qué opinión tienes de estas carreras que separan la élite masculina y femenina, que porque las chicas salen media hora antes, una hora antes, etcétera? ¿A favor, en contra, depende? Pues fíjate, tengo sentimientos encontrados, pero sí que es verdad que de alguna manera pone el foco solamente en las chicas. Es decir, durante ese momento estamos centrados 100% en la carrera de las mujeres y creo que es bueno. Es decir, me parece que es una pena porque pierde de alguna manera, bueno, pues el encanto de salir todos juntos, ¿no? Que a mí esas salidas me parece que son fantásticas, pero sí que, y es verdad que según vamos hacia un trail mucho más profesionalizado, pues probablemente ese sea el camino. Y además creo que es verdad que quizás da más visibilidad, bueno, creo que es bueno. O sea, creo que pierde un poco de la parte romántica, por decirlo de alguna manera, pero si lo piensas fríamente creo que probablemente sea interesante. Creo que el hecho de que salgan las mujeres por un lado y los hombres más tarde, creo que pone mucho mejor el foco en nosotras y bueno, creo que es interesante. ¿Siempre que se haga así, un rato antes pero en el mismo día, o como en ciclismo que se hace la París-Roubaix un día de chicas y el día siguiente de chicos? ¿Esto sería bueno también? No lo sé, porque no sé hasta qué punto pierde. Es decir, creo que todavía no tenemos un deporte lo suficientemente maduro como para que, es lo que te decía antes, ¿no? Para que esa salida solamente de chicas tenga entidad por sí misma como para tener el mismo, es decir, si se dedican los mismos recursos me parece bien, pero tengo dudas que el retorno de esos recursos en uno y en otro sean el mismo. Entonces, creo que igual de momento mantenerlo ahí, sabes que durante un tiempo el foco está puesto en nosotras, solamente en nosotras, y luego se diluye un poco, porque creo que a veces separar las cosas, creo que corremos el riesgo de que vuelva otra vez de alguna manera a diluirse. Muy bien. Entonces me da un poquito de miedo, la verdad. Veremos cómo quieren seguir las carreras. Lo bueno, yo creo que ahora mismo hay distintas maneras de tal. Yo creo que todas las organizaciones están probando distintas maneras de trabajar y bueno, es bueno también para decidir, oye, pues por aquí sí, por aquí no, esto me gusta, esto no me gusta. O sea que yo creo que estamos en un buen momento para ver. Hablando un poquito de material, que sabes que es nuestro focus principal, sé que vosotros en Averno Trail también tocáis un poquito. Te quería preguntar por
esos modelos que hacen algunas marcas específicos para mujeres. ¿Crees que se deberían hacer más modelos específicos para mujeres o al revés se trata de hacer lo mismo tanto para chicos como para chicas? ¿Cómo lo Yo ves? creo que hacer ropa para mujeres tiene sentido porque tenemos cuerpos diferentes. Entonces, partiendo de esa base, o sea, yo recuerdo cuando yo empecé a correr, yo corría con mallas. Y el otro día leí una cosa que me gustó mucho cuando decían, son mallas unisex. No, o sea, utilizamos más mal el término porque no son mallas unisex, son mallas de tío que utilizamos las mujeres, pero normalmente el material unisex no suele estar pensado en los dos sexos, normalmente suele estar pensado para tíos y normalmente nosotras nos acoplamos. Yo creo que tenemos cuerpos diferentes, que podemos correr con prendas unisex, por supuesto, o sea, sin ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que es decir, el otro día, por ejemplo, lo pensaba, yo no sé si os pasa a los chicos, quizás los que están muy, muy delgados no, pero a muchas mujeres, aunque no estemos especialmente gorditas, nos rozan los muslos. Entonces, que una malla sea un poco más larga, que lleve unas tiras de silicona para que no se suba, eso hace que no nos rocen los muslos. Bueno, pues yo eso a la hora de unas mallas sí lo tengo en cuenta. Probablemente a lo mejor un chico no, o sí, no lo sé, ¿sabes? Pero yo sí lo tengo en cuenta y creo que muchísimas mujeres también. El tema de los cortes de las camisetas... ¿sabes? Al final, las camisetas, si no tienen un corte femenino, pues al final muchas veces te quedan como un saco. Luego tú decides si la quiero o no la quiero, ¿no? Pero yo creo que sí que es bueno que las marcas hagan material para... ¿Y hace falta más opciones o ya hay suficiente, o sea, más variedad, más apuesta en este sentido? Bueno, al final es como todo, si hay más variedad, pues muchísimo mejor, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, las mallas... las faldas con malla y tal, a mí me parece un invento, porque es verdad que yo particularmente, a mí correr con mallas algunas veces no me siento muy cómoda, entonces el hecho de que lleve un simple trozo de tela que me tape un poco lo que es la malla, a mí particularmente me resulta muy cómodo y yo prefiero correr con una malla falda que correr con unas mallas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo, o sea, que ahora mismo hay... Claro, cuando yo empecé que había muy poquitas cosas en el mercado, creo recordar que Riley hacía alguna cosa y tal, pero poco más. Ahora es verdad que prácticamente todas las marcas tienen material de mujeres. Sí que es verdad que luego yo creo que es difícil porque, o sea, ahora se pueden comprar muchas cosas en internet, pero es verdad que en tiendas muchas veces todo ese material que hay, luego es difícil, pues volvemos a ver siempre, porque igual no llega, porque las tiendas se lo comen, o sea, que al final todo es una pescadilla que se muerde la cola. Pero yo creo que ahora hay muy buen material específico de mujer y vamos, que sigan creando me parece estupendo. Es decir, creo que con el material que hay está genial porque se trabaja, o sea, se puede correr bien, pero bueno, ¿por qué no? Y en cuanto a calzado, no sé si has probado, ¿hay alguna marca que tiene modelos específicos de mujer? Específicos de mujer. Sí, yo tengo un problema y es que tengo un pie bastante grande, un 41 de pie, entonces a veces es complicado. Entonces sí que es verdad que con las zapatillas yo tengo ahí un poquito de debate, porque también hay hombres que tienen los pies pequeños y utilizan zapatillas teóricamente de mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, sobre todo en tema de materiales, a mí lo que me parece interesante de las marcas es que innoven, que crean cosas nuevas y que bueno, pues habrá que ver si funcionan o no. Ya te digo, yo en general con el tema de zapatillas, en mi caso es que necesito que sean zapatillas estrechas y largas. Entonces, por ejemplo, una marca como Merrell suele tener zapatillas estrechas y largas, que a mí particularmente me suelen ir bastante bien. Pero bueno, no es verdad que yo en zapatillas tampoco, o sea, agradezco, pero sí que es verdad que al tener un pie grande muchas veces me resulta un poco complicado. Y ya para terminar con el material, ¿cuál es tu opinión del tema colores, etcétera? Te lo digo, colores, queda claro, tema tallajes, tema fit, etcétera, sí que diferencias de chicos y chicas, pero estos colores diferentes para chicos y chicas, donde las gamas de chicas siempre son más morados, rosas, azules claro, etcétera, ¿cuál es, cómo lo ves tú esto?
A mí me parece, con perdón de la expresión, una gilipollez desde mi punto de vista. No, y aparte es que o sea, me parece como muy cansino, ¿no? Como vamos a poner cosas rosas, o sea, para identificar que sea de chica lo hacemos rosa. Pues no, o sea, a mí me parece que utilizar colores llamativos para el tema de trail me parece interesante, porque al final es un tema de seguridad. Si tú estás en montaña y llevas una chaqueta verde, pues igual si te pasa algo a la hora de que te encuentren es más complicado que si llevas una chaqueta verde fosforita. Pues al final es un tema de seguridad y me parece más interesante. No, fíjate, a mí en eso creo que los colores no tienen mucho sentido. O sea, a mí me parece que se pueden generar perfectamente colecciones del mismo color para chico y para chica, simplemente con, pues eso, con distintos diseños más adaptados al cuerpo femenino, o con distintas prendas, pues es lo que te digo, pues como pantalones. Ahora es verdad que ahora todo, los límites se van anchando mucho más, ¿no? Es decir, yo tengo algún amigo que le encanta correr con faldas de chica. Bueno, pues, o sea, yo creo que estamos en un punto ahora mismo donde todo vale, donde cada uno corre con tal, pero sí que es verdad que, o sea, por ejemplo, en el tema de mallas, en el tema de camisetas, o sea, sí que es verdad que cuando tú tienes una prenda hecha para el cuerpo femenino, a mí, por ejemplo, me pasa con las cinturillas. Es decir, yo entiendo que alguien que sea muy delgada y que sea muy recta, probablemente el que una cinturilla sea más estrecha o más ancha no te genera ningún problema. Para mí, que tengo Michelin, si tengo una cinturilla muy estrecha, al final se me hace rollo y me molesta. Entonces, bueno, pues eso probablemente a un chico, no sé si le pasa o no le pasa, pero a nosotras el tener una cinturilla mucho más ancha y que lo lleves todo recogido, pues resulta mucho más cómodo, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé hasta qué punto, y esto igual me estoy metiendo en un jardín que igual no es el momento, no sé si tenemos que ir tanto a hombre o mujer, pero sí que a distintos tipos de cuerpos, ¿no? Es decir, al final hay cuerpos de todo tipo corriendo y el material se tiene que adaptar a esos tipos de cuerpo. ¿Sabes? Entonces creo que igual va más por ahí. Yo esto de los colores, alguna vez que lo he preguntado con gente de las marcas, etcétera, la respuesta que nos dicen es, bueno, es lo que se vende, pero es lo de siempre, ¿no? Si das solo este tipo de opciones, claro, evidentemente se venderá. Porque luego te lo preguntaba a ti porque yo lo he preguntado a mujeres de mi alrededor, y la respuesta en general es pues no me gustaría más colores más normales, etcétera, pero no sé si es la gente con la que yo me relaciono, entiendo que habrá un poco de todo. No, es que al final es eso, es como, o sea, cuando ves muchas veces material de mujer es rosa o colores claritos, y dices, pues es que yo no me pongo rosa en mi vida, entonces ¿por qué me tengo que poner rosa o sea, yo estoy poniendo un ejemplo con el rosa, ¿no? Pero dices, ostras, no... Pero sí, pero probablemente... Pero al final es lo que hablamos, al final es un tema de retorno. Si resulta que hago una camiseta rosa y hago una camiseta verde y la que se vende es la rosa, pues la siguiente temporada todo el material que haga de chica va a ser rosa, porque es lo que he vendido. Entonces, al final también ahí nosotras tenemos que... Bueno, pues no te digo que estar continuamente en la queja, ¿no? Pero sí que cuando tienes posibilidad de decir, ostras, pues chicos, poner otros colores. O sea, yo es verdad que para eso, y creo que todos los que me conocéis, soy muy pesada con todo. O sea, soy muy pesada con el tema de hacer seguimientos en tal. Mis compañeros que comparten coche muchas veces, yo creo que ya, bueno, porque me conocen hace muchos años y me dejan por imposible, pero saben que cuando voy en un coche de prensa voy a dar la brasa de, oye, no vamos a ir a 15 sitios a ver a 10, si podemos ir a 10 para ver a 50. Y si eso me supone que tengamos una bronca, voy a discutir, ¿sabes? Pero bueno, pues para mí es de alguna manera, no el papel, ¿no? Pero es decir, a mí me gusta este deporte, yo disfruto muchísimo con este deporte y bueno, digamos que es mi granito de arena para intentar que sea cada vez un deporte más igualitario y en el cual cada vez estemos más mujeres. Entonces, bueno, pues seguiré dando la vara. Muy bien, Ana, se nos ha ido ya la hora, ya llevamos más de una horita. Siempre termino con 3 preguntas rápidamente y ya cerraremos. Siempre pregunto primero el mejor momento, cuando hablamos de corredores, pues tu mejor momento en tu carrera deportiva. En tu caso, mejor momento recuerdo así relacionado con el trail. Si quieres a nivel personal en una carrera tuya o algún seguimiento, alguna entrevista. No, fíjate, a mí las carreras, o sea, me puede hacer más o menos ilusión cruzar una meta y tal, pero tampoco, no sé, tampoco tal. No, es lo que te decía, quizás a mí la meta de Nuria Picas es una carrera de la que tengo, ¿sabes? Por cómo iba, o sea, venía por detrás Andrea, casi a punto de cogerla en los últimos metros, tal. No sé, tengo un recuerdo y también es como el momento del esfuerzo, ¿no? O sea, cuando también conoces a las corredoras, sabes lo que les cuesta estar ahí, ¿no? Y lo que les ha costado estar ahí, ¿no? Entonces, cuando cruzan la meta, a mí en general tengo que reconocer que me emociono con
con casi todas, ¿no? O sea, porque me parece que es el premio, ¿no? A tu esfuerzo. Entonces, quizás me quedaría con eso. Recuerdo también, yo que sé, un amanecer haciendo seguimiento en Aria Extreme, en un sitio ahí en la isla súper especial, esperando a los primeros. No sé, es verdad que tengo muy buenos recuerdos porque me gusta mucho este deporte, disfruto como una enana haciendo seguimiento de las carreras, cosa que entiendo que a mucha gente no lo entienda o no le guste, y lo disfruto mucho, entonces tengo muy buenos recuerdos. Y si te pregunto, ¿peor momento o mal recuerdo, mala experiencia? Pues fíjate, probablemente para mí el recuerdo que siempre me deja peor sabor de boca y siempre lo cuento, y es el abandono de Miguel Heras en Trien, en el UTMB. O sea, aquel año estábamos, que era cuando estaban Kilian... mierda. Yo no estaba. No, tú no estabas. Estaban peleando por el podio los tres corredores de Salomon, que eran Kilian, Miguel... Ostras, Iker Carrera, no me salía el nombre, perdón. Sí, corrían los tres. Y al llegar a Trien, Miguel venía con dolores de rodilla prácticamente desde el inicio y tal, y vi pasar a Kilian, pasó Iker, no pasaba Miguel, pasó Sebastián Cheñó, y ya subía arriba y justo salía de la iglesia Miguel, que es el sitio donde se abandona. Y ostras, aquel abandono, recuerdo, además había un montón de franceses, un montón de gente esperando, le aplaudieron al salir de tal, y estaba la mujer de Miguel embarazada, y ese momento de tener que dejar la carrera y tal, para mí es de los momentos que tengo como qué mal. Y ahora sí, la última, a un jueves 2 del mediodía, haciendo una entrevista en el ordenador en tu casa, ¿qué llevas puesto en tus pies? Pues con calcetines. Yo en mi casa normalmente siempre estoy con, no se ve, pero bueno, sí. Calcetines. Ando descalza. Con calcetines gordos, prácticamente sea invierno o verano, siempre estoy con calcetines en casa. Equipo calcetines. Yo creo que estar 50 de 50 más o menos. Además, por la parte nórdica de sangre que tengo, en cuanto llego a casa me quito el calzado, o sea que siempre estoy descalza. Muy bien, Ana, pues ahora sí, hasta aquí esta charla. Creo que ha dado de sí, han salido cosas interesantes. Espero que te lo hayas pasado bien. He pasado muy bien, muchísimas gracias por contar conmigo. Cuando el otro día me llamasteis me quedé como, pero bueno, ¿y yo qué cuento? Pues creo, mira, es de las charlas más largas que hemos hecho, yo creo, así que cosas han salido. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, chicos, por contar conmigo y bueno, pues por poner vuestro granito de arena también en que este deporte cada vez sea un poquito más igualitario. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias también a todos y todas por acompañarnos un día más en esta charla número 40. Nos vemos la semana que viene con otra. Hasta la próxima.